Buenos días, niños del quinto grado A y del quinto grado B. Este video tutorial lo realizo debido a que no se pudo dar la clase por diferentes problemas técnicos. Sin embargo, para que usted no pierda la clase, le he preparado esta grabación paso a paso. Por favor, obsérvala con mucha atención. Solo observe la clase. El día de hoy vamos a ver sobre la oración. ¿Qué nos menciona la oración? Que es un conjunto de palabras con sentido completo. Obviamente, este conjunto de palabras debe tener sentido, debe ser entendida y proporcionar una información al lector. Siempre se inicia escribiendo con mayúscula y la oración va a terminar con un punto. Obviamente, nosotros vamos a utilizar los elementos ya aprendidos con anterioridad, que estos son el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el artículo y el verbo. Cada uno de estos lo hemos ido practicando en las clases anteriores. Obviamente hemos dado el concepto de cada uno de estos y qué permite cada uno de ellos. Por ejemplo, el sustantivo sabemos que es el nombre que se le da a la persona, animal o cosa, que los sustantivos propios se escriben con mayúscula y los comunes con minúscula. Cuando hablamos del adjetivo, decimos que son atributos que se otorgan, como puede ser grande, alto, pequeño, bonito, hermoso, feo, entre otros. Los pronombres sabemos que tenemos primera, segunda y tercera persona, al igual que los plurales. Y entre estos tenemos yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. En los artículos sabemos que tenemos alguna clasificación y tenemos dentro de ellos el, lo, uno, unas, entre otros. Y el verbo. Decimos que el verbo es la palabra que realiza una acción. Los verbos están clasificados en infinitivos, en ar, er, ir. Para nosotros poder identificar una oración, vamos a hacerlo con los siguientes ejemplos. Aquellas que no sean oraciones, las vamos a tachar. Empezamos. Nos dice pan, el sartén, 4. Se escribe, está con mayúscula y al final tiene el punto. Pero no tiene sentido. No nos proporciona una información. Entonces, esta oración no es correcta. La marco con rojo. Sigo a la siguiente. El camello pasea por el desierto. Ya me proporciona una información porque me dice que el camello pasea por el desierto. Tiene sentido y me proporciona una información. Esta la dejamos como está. Siguiente ejemplo. La casa del lago. La casa del lago. Si bien es cierto, me menciona un sustantivo, pero no me proporciona la información. Entonces, esta oración tampoco es válida. La cuarta nos dice, la casa de mi tía es grande y bonita. Esta oración sí nos proporciona sentido e información. Nos dice que la casa es de la tía y es grande y bonita. De esta manera yo voy identificando las oraciones si son correctas o incorrectas. Continuamos con la siguiente. La oración está dividida en dos partes, en sujeto y predicado, gramaticalmente. Nos centramos en el sujeto y decimos que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se está hablando en la oración. El sujeto tiene núcleo y este va a ser el sustantivo. Tenemos los siguientes ejemplos. El tren llega a la estación. Como nos menciona, ¿quién llega a la estación? El tren. El núcleo va a ser el sustantivo que tenemos tren, como aquí lo tenemos señalado. ¿Sí? Por eso lo marcamos con rojo solamente al sujeto.
Siguiente ejemplo. El avión aterriza en el aeropuerto. ¿Quién aterriza en el aeropuerto? El avión. Marco con rojo el sujeto. Identifico el sustantivo que es del avión. Este va a ser el núcleo. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo hago de identificar al sujeto dentro de una oración. Continuamos con la siguiente parte, que es el predicado. Y nos dice que predicado le llamamos a lo que se dice del sujeto o la acción que realiza el sujeto. También el predicado tiene un núcleo y este va a ser el verbo. ¿Sí? Entonces, al momento que yo leo una oración y quiero identificar el predicado, me situaré o trataré de encontrar el verbo. Como lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo. Nos dice, el caballo galopa por el campo. El caballo galopa por el campo. Identifico el verbo. Galopa, que proviene del verbo galopar. A partir de aquí en adelante, todo eso, toda esa parte de la oración conformará el predicado. Identifico el verbo que viene a ser el núcleo del predicado. Ejemplo número 2. El sol calienta la ciudad. Como estoy identificando el predicado, busco el verbo. Este verbo calienta, que proviene del verbo calentar. Lo identifico y marco con rojo toda la parte que identifica el predicado. El núcleo, como decíamos, es el verbo. Cuando tengo una oración, yo necesito identificar al sujeto y el predicado. Para el sujeto utilizaremos la siguiente pregunta. ¿Quién o quiénes? ¿Sí? ¿Quién o quiénes le preguntamos al verbo? Para el predicado tomaremos en cuenta el verbo, de ahí en adelante es parte del predicado, como lo he hecho en el ejemplo del predicado. Vamos a hacer los siguientes ejercicios. Ejercicios de aplicación. Primera oración. Mi abuela descansa en el pueblo. Identifico al sujeto y me pregunto, ¿quién descansa en el pueblo? Mi abuela. Entonces mi abuela vendrá a ser el sujeto. Identifico el predicado que descansa, es un verbo, el verbo descansar. Y ahí está. Mira. Segundo ejemplo. Los pájaros vuelan hacia el mar. Me hago la pregunta. ¿Quiénes vuelan hacia el mar? Los pájaros. Entonces, los pájaros vienen a ser el sujeto. Identifico el verbo vuelan, que proviene del verbo volar. Y tengo el predicado. Siguiente ejemplo. La barquita está en el muelle. Me hago la pregunta. ¿Quién está en el muelle? La barquita. Señalo el sujeto. El verbo está, que proviene del verbo estar. Y marco el predicado. Siguiente ejemplo. Alfredo ganó el campeonato. Pregunto, ¿quién ganó el campeonato? Alfredo. Encuentro el verbo gano, que proviene del verbo ganar, y marco el predicado. Siguiente. Las olas rompían contra las rocas. Me hago la pregunta. ¿Quiénes rompían contra las rocas?
las olas. Aquí se encuentra el sujeto. Encuentro el verbo que sería rompían, que proviene del verbo romper. Y resalto el predicado. Por último tenemos, Matías pintaba la pared de su casa. Me pregunto, ¿quién pintaba la pared de su casa? Matías. Matías viene a ser el sujeto. Encuentro el verbo que sería pintaba, porque proviene del verbo pintar. Y encuentro el predicado. Y ya tenemos, ¿sí? Este video tutorial ha sido para de la clase del día de hoy que usted pueda entender con calma y despacio y repetir las veces que usted necesite. Puede ir copiando este organizador. Tiene que estar en el cuaderno de lenguaje, en una hoja nueva, con la fecha de hoy. El propósito de este video es de que usted no pierda clases por cualquier dificultad que se presente. De mi parte, niños y niñas, muchas gracias. El video ya estará subido al canal de YouTube. De todas maneras, yo les enviaré el enlace a los correos y también al Educay.